Y bueno, ya cumplimos 7 semanas, 50 días desde que comenzaron las manifestaciones en el marco del estallido social, aunque el gobierno y los parlamentarios han impulsado medidas como, por ejemplo, la agenda social o el acuerdo por una nueva constitución y por la paz. El descontento continúa escuchándose en las calles, cuestionando las propuestas y el actuar de Carabineros, por ejemplo, lo veíamos recién, quienes se habrían visto sobrepasados según el Ejecutivo. Queremos profundizar en la crisis social que vive el país y para eso nos acompaña el abogado y exministro, secretario general de Gobierno, José Antonio Viragallo. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Igualmente, muy buenos días. A ver, usted ha dicho que se ha visto sorprendido por ejemplo, lo que hablábamos recién, que Carabineros haya estado sobrepasado. ¿Se ha visto sorprendido por esa realidad? ¿Por qué? Y le ha sorprendido, me imagino, también el tema de lo que está viviendo nuestro país hoy. Llevamos 50 días de crisis social, algunos días más, otros días menos. Hay quienes dicen que es muy importante saber el porqué de las cosas para poder entenderlas y poder solucionarlas. ¿Considera que es así? A ver, yo creo que habían algunos síntomas que hablaban de una demanda social insatisfecha. Quizás el más significativo fue la protesta social de Aysén en el 2012. Creo que otro tanto ocurrió con las marchas contra las AFP, tan masivas. Y podríamos decir también en las zonas que estaban, desde el punto de vista del medio ambiente, saturadas. O sea, había una inquietud, un malestar ciudadano que quizás quienes dirigían el país en todo su ámbito no supieron leer a tiempo. Eso creo que es un punto. El segundo punto es que entre esas demandas y la carga tributaria del país, o sea, de los recursos que el Estado tiene para hacer las prestaciones que esas demandas, para que puedan ser satisfechas, hay un desequilibrio. Nuestra carga tributaria es baja, es como en torno al 20% del PIB y además tiene que ver, digamos, con muchos impuestos indirectos como el IVA. Entonces, yo creo que llegó el momento de hacer un ajuste, tener una muy fuerte agenda social y al mismo tiempo tener un acuerdo tributario de fondo. Lo que se ha visto hasta ahora por parte de reacción del gobierno es más bien a la defensiva y como entregando cosas parciales. Yo creo que al contrario, hay que aprovechar esta crisis tan grave como una oportunidad para dar un nuevo salto en el desarrollo del país, una nueva etapa, hacerlo con entusiasmo, que podemos mejorar. Y eso significa que tenemos que llegar a acuerdos sobre nuevas agendas social y tenemos que llegar a acuerdos sobre cómo financiarla en forma permanente. Usted dice esto es una oportunidad de alguna forma. Debiera serlo. Así, bien optimista. O sea, trato de serlo, digamos. Está perfecto, está perfecto. A ver, lo voy a decir de otra manera. Las condiciones objetivas están para hacerlo. Lo que falta es la mentalidad, la cultura, la mirada de los que dirigen el país. Ya, es que justamente ahí quería apuntar, porque usted nombró reformas tributarias, agenda social, etcétera. Pero, por ejemplo, durante la jornada de ayer, si no me equivoco, en nuestras transmisiones en la tarde, Andrés Velasco, economista, exministro del mismo periodo que usted, decía que para él la raíz y un punto clave es la desigualdad de trato, que es una cuestión que tiene que ver con las diferencias de clases tal vez, con el clasismo que conocemos que existe en nuestro país, y que eso más allá de una agenda social, más allá de un cambio tributario, va con un cambio mucho más profundo, mucho más arraigado en la cultura nacional. Sí. ¿Cómo se logra eso? Porque usted recién hablaba de un cambio cultural, de un cambio de mentalidad. ¿Cómo se logra eso? Bueno, la sociedad chilena es muy jerárquica, es poco democrática en su trato y muy clasista. Yo creo que esos son cambios muy de fondo, los que se necesitan, pero creo que hemos ido avanzando. Ayer me decía una persona justamente que uno de los aspectos positivos de esta crisis es que él nota que por parte de los que están, digamos, más arriba en la escala social y económica, hay una actitud diferente hacia la gente. Bueno, ojalá que así sea. Yo creo que eso es muy importante. Yo estuve 3 años embajador en Argentina. Una de las cosas que admiré en la sociedad argentina es que es mucho más igualitaria. La gente se trata de tú, no hay esta sensación, digamos, de que uno está más arriba, más abajo, da lo mismo, todos trabajan en su oficio con dignidad. Es muy distinto al caso chileno. Es que, ¿sabe? Y me lo han comentado, por eso mismo quisiera tal vez entrar un poco en ese punto. ¿Usted cree que se debe a qué? ¿Es un tema de tener una educación base para todos que sea más o menos
la misma o más igualitaria, ¿se basa en qué? Porque es al otro lado de la cordillera, no estamos hablando de un país europeo con lo que nos comparamos muchas veces. Lo que pasa es que veces. en la Argentina hubo un flujo migratorio muy grande durante el siglo pasado, incluso finales del XIX, pero muy masivo. Chile tuvo flujos migratorios, pero no igual. Entonces aquí se mantuvo todavía un cierto patrón colonial que se mantenía en el campo. Eso, la reforma agraria felizmente terminó con eso, o por lo menos en gran parte, pero digamos subsistió ese patrón colonial. Ahora bien, si hablamos de avanzar, como decía usted recién, durante la jornada de ayer conocimos el informe de política monetaria del Banco Central y Mario Marcel era muy claro al decir que esta situación nos podía llevar a retroceder 27 años en lo que tema de desigualdad. Sí. Cuando tenemos ese retroceso, ¿cómo avanzamos al mismo tiempo? A ver, él lo que dijo es que si la inflación llegaba al 6%, se podía producir eso, pero la inflación que él proyecta es del 3%. O sea, digamos, yo creo que hay margen económico para avanzar claramente en una agenda social. Lo que exige es voluntad, exige como entender que estamos ante una nueva etapa, una nueva oportunidad, un nuevo proyecto, y que todos los agentes políticos, económicos y sociales se pongan en esa disposición como algo que es posible. Y sacar de la mentalidad la cultura de la violencia, de la destrucción, del enfrentamiento, de la confrontación. Pero eso supondría un gobierno que asume esto con entusiasmo, no como que está a la defensiva. ¿Tiene miedo el gobierno? No, yo creo que está muy sorprendido y no termina todavía de entender lo que ocurre. Hoy día seguramente va a haber una enorme manifestación en Santiago porque se llama por una cosa que es completamente lógica, que es repudiar que dos personas hayan perdido la vista y otros tantos hayan quedado dañados en un ojo, digamos. O sea, por una cierta práctica policial, por lo menos podemos decir completamente errónea en cuanto a su aplicación. Bueno, tomemos eso como una oportunidad, o sea, partamos de ahí y reformemos la policía, avancemos. Yo creo que hay que hacer un switch en la cabeza, de dejar, digamos, de lamentar que este es como un círculo vicioso que no tiene fondo. Pero eso supone que tiene que terminar también la violencia. ¿Por qué cree usted que no se ha podido controlar el orden público? Por la crisis de la policía. ¿Ya? Yo creo que esa crisis ha sido muy fuerte. Hay que pensar que en el último periodo se han llamado a retiro a 34 generales. A eso suma los distintos sumarios por irregularidades dentro de Carabineros. Y porque además el tipo de manifestación que se ha producido tan masiva y en tantas partes del país ha también sobrepasado en el sentido de que no estaba preparado Carabineros para eso tan amplio, digamos. Una reforma en Carabineros, cuando la pensamos, generalmente se habla de un largo plazo, pero aquí tenemos que tratar de solucionar cosas para hoy, para esta tarde. Así es. ¿Cómo se logra? Bueno, eso es un problema ya técnico, ¿no?, de manejo de las policías, pero yo creo que ha habido hay ya en marcha buenas asesorías internacional de manejar mejor las cosas. Mientras tanto, ¿estaría usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas salieran a resguardar las infraestructuras críticas? Mire, todo depende. Yo creo que... A ver, yo vengo llegando de un viaje a Italia. Las Fuerzas Armadas están en todas partes. ¿Usted vivió allá también? Sí, además antes. Pero ahora vengo llegando. Porque me salía de mi hotel en Roma y estaba una patrulla militar con fusil ametralladora. ¿Por qué? Porque eso es disuasivo para la amenaza que ellos tienen de terrorismo internacional. Y no resguardaban ni siquiera ninguna función crítica, sino que la plaza. Y nadie va a criticar que eso es antidemocrático, en ese contexto. El contexto nuestro es distinto. Ahora, yo creo que si se establece con claridad, como se llegó al acuerdo en la Comisión del Senado, cuáles serían las estructuras críticas, el papel que tienen, bueno, es lo mismo que hoy día hacen las Fuerzas Armadas en la Comisión de Energía Nuclear. Ahí el subterfugio es que lo declararon recinto militar. Entonces, no estarían fuera de la ley porque lo hacen. Bueno, la reforma lo que hace es que extiende eso. Yo no le veo problema, digamos. Estaría de acuerdo. El problema es el comportamiento. Es que ahí va. La instrucción que tengan. ¿Cuál debería ser? Bueno, que resguarden si esa infraestructura es atacada. Obvio. Igual que un regimiento. Si hay una provocación,
Sí, pues, obvio, si hay una provocación contra infraestructura básica del país, se defiende esa estructura. Es lógico. Ahora, la defensa tiene que ser proporcional. Es que ahí es parte de la gran discusión. Bueno, pero eso nunca se puede saber en un pizarrón, eso solo se sabe en el terreno. Y hay tiempo en el terreno para tomar esas decisiones, que es parte también del cuestionamiento que se hace, no solamente a las policías nuestras, a las policías entrenadas en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, que si los efectivos tienen en esa fracción de segundo la capacidad de distinguir entre una amenaza que es personal, una amenaza que es real, la diferencia que hay respecto de con qué se está atacando y qué defensa se exige. Siempre se puede criticar. Recientemente en Estados Unidos han criticado la actuación de la policía porque tiene un sesgo racista. ¿no? Claro. Bueno, siempre puede haber problemas, pero si nos dejamos llevar por eso no hay solución, porque la policía tiene que resguardar el orden. En el caso de estos militares, si se les autorizara, tienen que resguardar esa infraestructura crítica. Bueno, y tendrán que ser formados y orientados para que eso ocurra. Y si no ocurre bien, tendrán que aplicarse las sanciones correspondientes. ¿Le parece a usted que en estos últimos 50 días, pensemos 10 después de que salimos de este primer como impacto de lo que estaba ocurriendo, ha habido una polarización respecto de nuestra sociedad, y estoy hablando en todo orden, en la cual quien defendía ideas de derecha ahora está en el extremo, quien defendía de izquierda, y que nos ha costado ir llegando al centro entre parlamentarios, entre familias, en las cuales se empieza a dividir, tal vez de manera generacional, según las opiniones que he escuchado al menos? Yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos quiere dos cosas. Quiere que el país avance desde el punto de vista social, y que las justas demandas de ese millón de personas que salió a la calle se cumplan. Pensión, en fin, todo lo que sabemos, salud, educación, eso lo dicen todas las encuestas. Y la inmensa mayoría repudia la violencia. Venga de los grupos, llamémoslo anarquistas, narcotraficantes, lo que sea, o los excesos o atropellos que haga la policía. Si esa inmensa mayoría de los chilenos es convocada por un liderazgo político claro, enérgico y al mismo tiempo con entusiasmo, yo creo que el país sale adelante. ¿Qué se le dice a los jóvenes de esas familias, en las cuales, o de toda la familia, las cuales los padres hicieron todo lo humanamente posible para que ese joven pudiese estudiar? Estudió, pero no tiene trabajo, no consigue las expectativas que tiene, están endeudados, pero hasta el techo. Y lo único que le van a poder entregar, además de esa educación que aparentemente no le está sirviendo para nada, son deudas. Claro, eso no se va a solucionar con destrozo. Ya, pero no es que para ellos no hay ninguna esperanza, y el fenómeno psicológico dice, ¿qué me importa? Rompo lo que ya hay, si total igual, ¿qué más voy a perder? No, yo creo que eso no es así. Yo creo que todo el mundo tiene oportunidad de esperanza en la medida en que también se esfuerce y se endilgue en la vida. Porque, a ver, ¿por qué llegaron tantos extranjeros a Chile? Buscando trabajo, y lo encontraron. O sea, no es tan cierto de que no haya trabajo en Chile. Algo estaba en la cesantía en el 7%. Es verdad que hay una franja de jóvenes que no estudian ni trabajan, a las cuales yo siempre he pensado que debiéramos tener un servicio civil obligatorio que durara 2 años, cuando no estudian ni trabajan, que les permitiera dar un aporte a la sociedad, que fuera remunerado. Por ejemplo, en fin, con imaginación hay que buscar fórmulas, pero no es cierto que la sociedad chilena sea una sociedad, digamos, que estuviera estancada, cerrada y que no permitía que la gente avanzara. Respecto al endeudamiento, es un tema que habría que estudiar muy bien y habría que ponerle atajo. Uno de los puntos, por ejemplo, es que como no hay cruce de información financiera, se le entrega tarjetas de crédito y tarjetas de crédito a personas que no tienen posibilidad, digamos, de pago. Entonces, hay un consumismo que está promovido, al cual habría que también regular. Ahora, analistas internacionales, periodistas económicos como John Mueller dice, por ejemplo, que cuando un país que está en el subdesarrollo, como nosotros todavía, si no crece entre un 4 y un 6%, la esperanza de la gente se le va. Nuestras expectativas de crecimiento para el próximo año, y para este y para el próximo año, bajaron considerablemente. ¿De dónde saca esa fuerza, esa esperanza, esas ganas? Aquellos que ya no lo estaban pasando bien y hoy día ya no tienen, o sea, no hay un servicio cerca de sus casas, les quemaron el supermercado, no se pueden trasladar, si antes se demoraban 1 hora, hoy día son 3. Pero Chile ha sufrido terremotos devastadores. Sí, lo que pasa es que esos terremotos uno no le iba a ir a reclamar a la tierra, decirle, oiga, ¿cómo se sigue moviendo así? Pero la gente se unía. O
solidariamente y reconstruíamos el país. Sí, capacidad de reacción tenemos súper buena. Bueno, entonces, pues, hay que unirse, sacar lo positivo que tenemos y avanzar dentro de lo que nos permite la realidad. Pero no podemos decir, bueno, como hay tantos problemas y veo que las expectativas son negras, ¿qué voy a hacer? No, al contrario, digamos, hay que ponerse en una actitud, yo creo, positiva. A ver, cuando nosotros terminó la dictadura de Pinochet y empezamos, la situación del país era muy difícil. Económicamente, Pinochet dejó el país con una inflación en torno al 40%, un poco menos, 40% de pobreza, expectativas que estaban completamente frustradas de la gente. ¿Cuánto ganaba un profesor en esa época? Y bueno, la gente entendió y gradualmente cuadruplicamos la economía del país. La cuadruplicamos. O sea, la gente pasó a tener un promedio, evidentemente mal distribuido, pero un promedio de ingresos 4 veces. El problema es que no tuvimos la capacidad económica para responder con bienes y servicios públicos a esa nueva demanda de la sociedad, que era de mejores hospitales, mejor educación pública, mejores pensiones, evidente. Pero llegó el momento de dar ese salto, entonces hagámoslo como lo hicimos antes, que lo hicimos con responsabilidad y con entusiasmo y con acuerdo, hagámoslo ahora, digamos, no, pero no nos quedemos en una actitud negativa, eso es lo que yo encuentro muy, muy perjudicial en esta crisis. Cuando el 15 de noviembre se firmó este acuerdo por la paz y una nueva constitución, parecía que se abría una nueva etapa en todo este proceso. Días después, en el Parlamento, se vio una imagen que a muchos entristeció, una discusión entre parlamentarios con hoy un exministro, y muchos bajaron la cabeza y dijeron, no están entendiendo nada, no están aprendiendo nada. Se trató y se está tratando de llegar a un acuerdo que entre la oposición y el oficialismo no se logra entre parlamentarios hoy para poder aprobar esta idea de plebiscito y seguir adelante. No se logró ya, o sea, se logró lo que ya está acordado y quedaron 3 temas pendientes. Sí. ¿Cómo cree usted que se entrega el mensaje a la ciudadanía? A ver, el camino de la Asamblea Constituyente o de la Convención Constituyente es un camino, digamos, difícil. No hay que hacer aquí una gran ilusión, como que del pueblo va a surgir un nuevo orden que... ¿Es muy facilista la sociedad hoy día? ¿Está esperando que todo venga rapidito y fácil? O tal vez la gente tuvo una cierta ilusión, no lo sé, sobre esto de la Convención Constituyente. Es un camino complejo y la discusión dentro de esa convención no va a ser fácil, porque hay distintos puntos de vista, distintos intereses, y seguramente la composición de esa convención no va a ser tan distinta al actual Parlamento, aunque lleguen muchos independientes, porque estos independientes al momento de votar tienen que optar entre una posición más conservadora, una posición más liberal o más progresista. O sea, las disyuntivas políticas son las mismas. Lo que es interesante de este camino, si se realiza bien, es que vamos a poder discutir, espero con mucha responsabilidad, las bases fundamentales sobre las cuales se asenta la nueva etapa que viene en Chile. O sea, a mi juicio lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de tener una constitución con un Estado más solidario, un Estado, digamos, de bienestar o un Estado social de derecho, le puede poner el nombre que quiera, pero donde no todo esté sobre la espalda del esfuerzo de cada uno, sino que también nos juntemos entre varios y hagamos las cosas en común. Hay personeros del Partido Socialista, entre ellos el senador Lagos Weber, que ha dicho que se pare un poco la manifestación masiva en las calles, sobre todo por el tema de cómo el lumpen y el narcotráfico aparentemente se aprovecha de estas situaciones y después delinque. ¿Considera usted que eso debería continuar o no? A ver, yo creo que se podría haber dado una tregua, como que dijera, a ver, esperemos. También lo pero el problema que tiene el acuerdo, a mi juicio, digamos, que se llegó, es que el calendario es muy largo. O sea, que el plebiscito sea en abril, que la asamblea se elija recién en octubre. Es demasiado tiempo. Yo habría hecho el plebiscito en enero y adelantaría la elección para abril. Así lo he planteado, además, incluso se lo he escrito a algunas personas del gobierno. No entiendo por qué todo es tan lento, digamos. Entonces, evidentemente, como es tan lento, la gente le parece como algo muy lejano.
En cambio, si tuviéramos digamos, estas oportunidades más cerca, nos endilgaríamos todas nuestras inquietudes a hacer el plebiscito como corresponde y después a tomar las opciones para la Asamblea Constituyente. Finalmente, leí la otra vez una opinión que me pareció interesante. Decía, si Chile despertó, tendríamos que tener un Chile mejor. Y si hoy día miramos alrededor, Chile no es mejor. La gente no está más feliz, no está más tranquila, no tiene una mejor calidad de vida. ¿Qué opina usted al respecto? Que tiene una visión bastante más optimista, según lo que nos ha manifestado. No, no es que tenga una visión más optimista. Yo le pongo optimismo a una situación de crisis. Yo creo que estamos en medio de la crisis. ¿Cuánto nos queda? Porque la incertidumbre es uno de los temas más complejos para la economía, para la esperanza, para la confianza. Acostumbrémonos a vivir en una situación más incierta. Acostumbrémonos de que estas cosas suceden en las sociedades. Lo que hay que ponerle es voluntad para conducirlas, digamos. Ahora, Chile despertó, evidentemente, despertó a la conciencia de ciertas injusticias sociales, pero no hemos resuelto el problema. Y finalmente, ¿está haciendo clases todavía en la universidad? Sí. ¿Cómo terminan el año? Porque hay varias universidades que están bien complicadas al respecto y lo están cerrando. Sí, no, este semestre yo no hice clases porque tuve que ir a su viaje. A mi viaje afuera, sí. Perfecto. Por trabajo. Le agradecemos muchísimo que haya venido a conversar con nosotros, José Antonio. Igualmente, gracias. Que tenga muy buena mañana. Adiós.